hay un Estado poco inteligente, mucho gasto público, mucho gasto público, pero un Estado poco eficaz. Se ve en la campaña de vacunación, se ve en la desaparición de esta niñita, se ve que todos estos años, sin responsabilizar al gobierno actual solamente, se ha trabajado poco por construir un Estado inteligente, ¿no? Estas cosas no son habituales, pero son más habituales de lo que uno espera, ¿no? Y me parece que eso está pésimo. Es decir, un Estado inteligente debiera prevenir este tipo de cosas y debiera reprimir fuertemente y con rapidez y con eficacia hechos como este, ¿no? Y la verdad que, bueno, estamos muy lejos de eso. ¿Recién llegás de Formosa? Acabo de llegar de Formosa, sí, justamente tuvimos que hacer un desvío en Delepiane por este corte, ¿no? Quiero mostrarle el video de Alfredo Cornejo en Formosa, porque el presidente dice que, ¿no?, esa cosa rara que tiene, primero de halagar a Infran y a su modelo y después decir que, bueno, que las cosas desde Buenos Aires o desde Mendoza o andás a ver dónde se ven distintas si uno piensa o mira Formosa. Quiero que vean este video protagonizado por Cornejo y enseguida conversamos de lo que está pasando y lo que pasó y lo que vivió él en Formosa. Estamos en un destacamento policial de Formosa, camino Florinda, de Cañada 12. Acá hemos sido detenidos, tenemos un PCR negativo que traemos de otra jurisdicción. Y la policía tiene orden de no dejarnos pasar a Clorinda. El acto era a las 20:30, sabían que el horario nos tienen retenido, como nos han venido reteniendo en toda la ruta, nos han demorado. Es ilegal lo que están haciendo. Es ilegal lo que están haciendo. El episodio, parte del episodio, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, nosotros llegamos de Resistencia porque están cancelados los vuelos en Formosa. Claro. El gobierno de Formosa y el gobierno argentino se los ha permitido que no hayan vuelos a Formosa y no hay transporte público a Formosa. Es decir, hay que saber esto, cosa que no sabía hasta que no estuve allí. ¿Cómo llegaron ustedes? Nosotros llegamos en auto, sí. Nos llevaron, nos llevó gente de Resistencia de Chaco, cruzamos la frontera, allí mostramos nuestros PCR que eran del día anterior, nos empezaron a demorar, pero ahí no fue ahí tenemos tu detención. No fue el punto, sino que después tuvimos que pasar por 9 retenes. 9. 9 retenes, y cuando era el acto en Clorinda, bueno, ahí nos hicieron la vida imposible en ese destacamento. Cuando decís vida imposible, puntualmente, ¿a qué te referís? Nos hicieron hacer un PCR nuevo, a pesar de que teníamos uno hecho, fuimos a hacernos ese PCR y esperamos que inmediatamente nos entregaran el resultado. No nos entregaron el resultado y nos dijeron que en breve iba a estar cargado en tal página, negativo o positivo. Nos fuimos a Clorinda y nos pedían ese PCR. Y ese PCR era imposible tenerlo si ellos no lo subían a la página. Nos pidieron nuestros teléfonos, todos los datos de contacto, también para mandarlo, nunca lo mandaron. Y no nos dejaron pasar con esa excusa. Ese PCR no es válido porque está claro que el nuevo decreto de necesidad y urgencia del presidente, que prorrogó el estado de emergencia, decreta el libre tránsito entre las provincias y al interior de las provincias. Es decir, si tenés, solo te pueden detener si tenés un contacto estrecho y si tenés síntomas. Si no tenés síntomas, no. Por las dudas nosotros llevamos uno hecho el día anterior. Y como si fuera poco, nos hicimos uno más con ellos. Nos hicimos uno más con ellos, que demoraron en entregarlo y que no lo entregaron nunca, justamente para que no entráramos a Clorinda, que es donde se hizo un acto bastante multitudinario, y esto es el dato interesante, ese viernes negro que le llaman,
se juntaron más de 6.000 personas en Formosa, pero en Clorinda, en todos estos días se han estado juntando más de 1.500, 2.000 personas, en una ciudad que es muy chica y que, bueno, está mostrando que el pueblo de Formosa se está levantando. No es, ellos se amparan mucho en cualquier ataque al gobierno o cualquier crítica al gobierno de Infran, lo hacen en nombre del pueblo. Y en nombre del pueblo están atacando al pueblo de Formosa. Bueno, creo que quedó demostrado que el pueblo de Formosa está empezando... ¿Qué dicen los formoseños? ¿Qué te decían los formoseños? Bueno, nosotros tuvimos una reunión muy interesante esta mañana, toda la mañana, con muchos comerciantes, los que han cerrado ya sus comercios y los que lo tienen abierto, por ejemplo, los fines de semana, los gastronómicos, llevan solo 15 fines de semana abriendo. Y ahora se los quieren hacer cerrar. Ellos no están cumpliendo esa prohibición, pero la verdad es que han quedado pocos comercios. La mayoría de ellos, hay hoteles cerrados, totalmente cerrados, muchos. Hay restaurantes cerrados ya en quiebra, muchos. El sector privado, que era pequeño ya en Formosa, está siendo más empequeñecido, ¿no? Yo creo que es un modelo que está haciendo agua, pero que si el gobierno nacional... ¿Por qué lo avala? Yo creo que lo avala por Cristina, y Alberto hace todo lo que quiere Cristina. Infran es un aliado de Cristina. Infran, si ustedes recuerdan, los gobernadores peronistas que acuden al auxilio del ganador, generalmente, ¿no? Se habían despegado de Cristina en el 2015, 2016, 2017. Infran, en cambio, no. Es decir, mantuvo una cierta fidelidad para con Cristina. Y creo que ahí hay una simpatía y un proyecto que comulgan, ¿no? Es decir, hoy el gran problema político pero después que arrastra hablan de los esto, derechos humanos. por eso, arrastra todo esto hay solo 3 provincias que tienen ley de lemas: Formosa, Santa Cruz y Misiones. Y de esas 3 están entre las 6 provincias más pobres de la Argentina, ¿no? No les hace falta hacer fraude de agarrar digamos, la urna y meterle votos de ellos, por decir bien guarango, bien categórico. El fraude consiste en que en la ley de lemas, si Viviana es candidata, yo soy candidato, el camarógrafo es el otro candidato, y resulta que lo quiero votar al camarógrafo y quiero que él me gobierne, pero como los 3 vamos en el lema, votándola a Viviana, que la odio a Viviana y lo odio a Cornejo, resulta que el camarógrafo no sale primero en el lema, y resulta que el que votó al camarógrafo está votando a Cornejo, increíble, que no lo quería ni ver. Entonces hay categóricamente un fraude. Es un régimen que no se usa en ningún lugar del mundo. Se usa en Santa Cruz, se usa en Formosa y se usa para algunas categorías en Misiones. Donde se usa íntegramente para gobernador es en Formosa y en Santa Cruz. O sea, vean la similitud, ¿no? Cristina, Infran, ¿no? ¿Y hasta cuándo va a aguantar la gente? Bueno, yo creo que no está aguantando, que hay una implosión. Son movilizaciones muy grandes. La gente que está en el Estado, mucha gente que está en el Estado está disconforme, pero no se atreve. ¿Qué cosas desde Buenos Aires, te preguntaría como Alberto Fernández, no estamos viendo de lo que está pasando en Formosa? Los porteños, no sé, yo cada vez lo entiendo menos y le doy menos valor a su palabra. Es malo lo que estoy diciendo porque es el presidente de la Nación, legítimamente electo, legalmente electo por el pueblo, pero que va perdiendo legitimidad día tras día por el mal uso de la autoridad. La autoridad no la da el cargo solamente, sino también la autoridad la da la palabra, la credibilidad, que es parte de la legitimidad de todos los días. Si él se contradice eternamente y esa desautorización en los temas de justicia, en temas claves como todos los que estamos viviendo, si anuncian que van a vacunar 10 millones de personas para esta semana ¿Qué va a pasar con las vacunas? Hay 500.000
personas solamente en la Argentina que han recibido las dos Hoy dosis. Quirós hablaba de la segunda ola, que se viene una ola muy fuerte. Bueno, estamos previos al otoño-invierno. Muy probable ¿Qué va a que sea pasar? así. El tema de las La única vacunas salida, fue un tema sí, por supuesto, muy sensible para la sociedad. La única salida que tiene esta situación en el mundo, ya lo sabemos, es la vacunación masiva. Y la vacunación masiva del 75-80% de la población requiere de una cantidad, de una gestión de compra de vacunas muy superior a la que está comprando la Argentina. ¿Por qué no llegamos? ¿Por qué no Superada. compramos, ya que nos comparamos Bueno, tanto por con Chile y otros muchas países? cosas, por muchas cosas, por errores de geopolítica, estupideces ideológicas, como enredarse con una pelea que no es tal entre China, Estados Unidos y interpretando que esta es la Guerra Fría de otros tiempos, ese pensamiento que atrasa, que no nos lleva a ningún lado en la Argentina, ese es un punto. El segundo punto es que somos un país pobre o de mediano desarrollo, para poner los términos correctos, donde tenemos que llevarnos muy bien con los laboratorios y hacer acuerdos que sean genuinos, firmes, y todo el papel del gobierno argentino con Pfizer fue muy malo. Y si bien yo no confío mucho en los laboratorios, de los cuales desconfío también, la verdad, y Pfizer no ha dado toda la información que debiera dar, pero acá todavía no entendemos cómo no estamos vacunando con Pfizer cuando Chile está vacunando con Pfizer, ¿no? Acá se han cometido muchos errores, muchos errores. Y el presidente, con su palabra, ha ido desautorizándose a sí mismo y ha ido generando una desazón importante. En lo de Formosa, ¿cómo responderte una pregunta, Viviana? ¿Cómo se ve desde Buenos Aires? ¿Qué quiso decir? No entiendo qué quiso decir. Que desde Buenos Aires no se puede ver Formosa. Total. Desde Formosa se puede ver Buenos Aires, se puede ver desde Mendoza, se puede ver Buenos Aires. Y se le puede hacer críticas a la cultura de Buenos Aires, a sus principales dirigentes y virtudes. Formosa, sin duda alguna, el pueblo formoseño tiene sus virtudes también, justamente. Está achatado porque cada vez hay un gobierno que redistribuye pobreza, no redistribuye riqueza, ¿no? Como pasa en muchos lugares del país y como de alguna forma es el proyecto del kirchnerismo, ¿no? Es decir, entonces, ¿cómo responder las palabras de Alberto Fernández? ¿Cómo responder desde Buenos Aires se ve distinto Formosa? ¿Justificando qué? Claro, También un Venezuela gobierno, se ve distinto claro, desde... exacto, es como lo mismo, exacto, ¿no? Exacto. Con ese mismo criterio. Lo que pasa es que esta gente usa lamentablemente la palabra para querer cambiar la realidad. Y la realidad es lo que es al final del camino, ¿no? Ese lema del periodismo, los hechos son sagrados, las opiniones son libres. El presidente es un gran opinador, pero los hechos están, la pobreza de Formosa está, los atropellos institucionales están, las restricciones a las libertades están, los cierres de comercios están, la gente movilizándose, es decir, siguen, pero no siguen a los dirigentes políticos, porque a nosotros no nos iban a hacer nada, nos detuvieron, nos retuvieron, pero ¿qué iban a hacer? ¿No? Es decir, el tema es que si algún ciudadano de Formosa quiere pasar ese control, como queríamos pasar nosotros, lo reprime. Justicia, cobrar las dos pensiones, la de su marido y la de ella, como expresidente, y un retroactivo de 100 millones de pesos. Ese fallo favorable de un juez subrogante salió paradójicamente el mismo día que se votaba la reforma previsional, donde de alguna forma le han reducido el salario. Perdón, dijo retroactivo de 100 millones de pesos. 100 millones de pesos. Es una locura. Una locura. Que decía anteriormente, mientras vemos la búsqueda con el dron de A24. Lo que decía anteriormente es muchas veces un sinnúmero de malas decisiones y de malos gobiernos, por qué no decirlo, ha construido un Estado poco inteligente, ¿no? Insisto que estas cosas debieran tener una alta prevención y en caso que ocurra una represión efectiva y eficaz, ¿no?
La verdad es que las vicisitudes de un país que hace 10 años que no crece ha generado bolsones de pobreza, de gente que va rumbo a la marginalidad. 50% de pobres. Exactamente, y de los niños, por ejemplo. Y este caso me parece que es una nena súper vulnerable, ¿no? No tenía documento de identidad. No iba al colegio. No iba al colegio. Nunca fue al colegio. Bueno, la verdad que es un caso súper vulnerable, ¿no? Y si uno no se tiene, insisto, un Estado inteligente, estas cosas seguro que pasan otras que no conocemos. ¿Para qué está el Estado? ¿Para qué está el Estado? Bueno, es un gran punto, ¿no? Es decir, hay quienes creen que el Estado estorba y perjudica, y hay quienes creemos que el Estado que estorba y que perjudica es el Estado bobo. El Estado inteligente no estorba, sino que muy por el contrario, el Estado inteligente es el que puede prevenir casos, reprimir cuando ocurren, y creo que ese es en el caso de la seguridad, pero también... Y en el caso de la justicia... En el caso de la justicia... Hoy yo arrancaba diciendo, Cornejo, si Soria o si la justicia se ocupa de las Mayas o de las Cristinas. Hoy pareciera que y se ocupa más de las Cristinas, de las ¿no? Cristinas. Pero además hay todo en todo este cuento de la reforma judicial, que Alberto Fernández y Cristina, y toda esta crítica a la justicia de Comodoro Pi, está mezclada. Resulta que Comodoro Pi, para los que no saben, neófitos en el asunto, trata casos muy específicos, hechos de corrupción de los estados federales, y sin embargo lo escuchás hablar a Guado de Pedro, lo escuchás hablar a Alberto Fernández, o escuchás alguna de las principales voceras de Cristina Fernández de Kirchner, y hablan de que la justicia funciona mal porque no esclarece los femicidios, cuando los femicidios están en la justicia ordinaria y no en la justicia extraordinaria de Comodoro Pi. ¿Cómo se miente para tratar de... y justamente el título es el que vos de alguna forma pusiste. Es una justicia que está más, en realidad el gobierno y el Ministerio de Justicia está más preocupado en la justicia de Cristina que en hechos de este tipo, porque si no, las búsquedas y las investigaciones serían infinitamente más profesionales después de 12 años de kirchnerismo, más este que es el cuarto gobierno kirchnerista, y por qué no, los 4 de Macri, después de todo un tiempo de 20 años, de casi 20 años, deberíamos tener un Estado mucho más inteligente con tecnología que hoy existe y que hace 25 años atrás no existía, ¿no? Para la búsqueda de personas, etc.